Hello amigos de acuarismo, en el día de hoy hablaremos de las 8 principales cosas básicas que necesitamos al momento de instalar nuestro primer acuario. Iremos desde la forma más sencilla hasta llegar a la forma que necesitamos, que es infalible para poder montar nuestro primer acuario. Así que si te gusta este video, quédate con nosotros para que puedas aprender cómo montar tu primer acuario. Comencemos. Ahora sí viene lo chido. Hola, mi nombre es Juan de Dominican Cyclist RD. En el día de hoy hablaremos de las 8 cosas básicas que necesitamos al momento de instalar nuestro primer acuario. Siempre es oportuno decir que para montar nuestro primer acuario debemos tener un presupuesto armado donde podamos definir cuál sería nuestro acuario, el tamaño de nuestro acuario, qué vamos a necesitar o vamos a utilizar en nuestro acuario. Adicional a esto también podemos decir o podemos definir cuál sería el área. Siempre es bueno saber un área específica para nuestro acuario, no más por tener un acuario. Es decir, no podemos tener un acuario en un sótano o en un lugar que no sea visible. Siempre la importancia de nosotros es poder tener un acuario donde podamos verlo, donde podamos disfrutarlo. Y dentro de todas esas cosas es importante definir a primera instancia cuál sería el espacio que vamos a utilizar para esto. Y en tercer punto sería el tamaño de nuestro acuario. Existen diferentes tamaños de acuario, pero cuando vamos a comenzar nuestro primer acuario debemos definir un tamaño que sea ideal para nosotros, para poder saber manejar y darle el mantenimiento necesario. Normalmente los acuarios más estándares son de 20 a 55 galones. Con esto podemos ir definiendo un tamaño adecuado en base a los peces que vamos a poder conseguir y en base al espacio que vamos a necesitar. Entonces siempre es importante poder saber, una, el presupuesto que vamos a necesitar, dos, cuál sería el espacio, un lugar donde podamos verlo, pero importante, ojo con esto, un espacio donde no dé la luz del día o no le dé mucho la claridad. ¿Por qué? Porque en poco tiempo nuestro acuario se verá afectado por algas y se dañará muy rápido el agua cuando normalmente se ve afectado por la luz solar. Y el tamaño del estanque o el tamaño del acuario siempre es importante, porque ahí entonces vamos a definir ya cuál sería la cantidad necesaria que necesitamos. Ahora bien, dado ya todas esas condiciones, ya tenemos el acuario, ya tenemos nuestro estanque, tenemos ya el espacio donde lo vamos a poner y hemos armado nuestro presupuesto de qué queremos hacer. Entonces vamos a comenzar con cuáles son las cosas básicas que vamos a necesitar en nuestro acuario. Ahora hablaremos desde las cosas más sencillas hasta lo más primordial. En el número 1 serían los calentadores de agua. Muchos de nuestros países siempre es importante tener un calentador de agua debido a cambios diferentes de la temperatura. Normalmente hay estanques o acuarios que quizás en países donde es muy frío debemos nivelar la temperatura de nuestro tanque para poder acondicionar el pez a esa temperatura. Por eso siempre es importante verificar siempre la ficha técnica de nuestros peces al momento de comprarlos. ¿Por qué? Porque cuando podemos comprar un pez que quizás se mantiene en una zona medio fría y otros no, otros necesitan un agua mucho más cálida. Entonces con los calentadores de agua podemos mantener este control. También es importante saber que a través de los calentadores de agua podemos controlar o eliminar muchas veces enfermedades. Muchos peces como los goldfish suelen tener o les suelen salir una enfermedad llamada punto blanco. Esta enfermedad puede a los pocos días infectar nuestro tanque completo y matar todos nuestros peces. Pero ¿qué pasa? Con calentadores de agua lo que podemos hacer es de un cambio brusco hacia una temperatura alta, subimos con los calentadores y esto lo que hace es que mata todas esas enfermedades llamadas punto blanco. Entonces siempre es importante tener un calentador de agua en nuestra casa y por eso lo tenemos como número 1, porque siempre vamos a necesitarlo, aunque no sea en un país frío, aunque nuestro país sea cálido, pero por cualquier cosa, por cualquier pez que compremos que pueda tener una condición en un momento, siempre es importante tener ese calentador de agua en nuestro almacén ahí para poder utilizarlo un más luego. Ya siguiendo al segundo paso, podríamos decir el ciclo del agua. El ciclo del agua es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que nos va a ayudar a mantener o a tener el agua en condiciones óptimas dentro del tanque. Actualmente, hace mucho tiempo, lo que hacían eran que cogían restos de comida, lo echaban en el tanque y al cabo de 1, 2, 3 semanas eso se iba descomponiendo, iba creando un sistema de bacterias, las cuales ayudan
a mantener entonces un sinnúmero de condiciones que hacen que el agua esté en condición óptima para que nuestros peces puedan estar ahí. ¿Por qué? Porque se van creando bacterias benéficas que ayudan a cualquier otra cosa que no sea buena para la calidad del agua, la va matando, la va comiendo. Entonces siempre es importante hacer el ciclado del agua. De un tiempo para acá han creado un sinnúmero de medicamentos o de equipos que se pueden utilizar para acelerar este ciclo de agua. Aquí abajo les dejaré las recomendaciones necesarias de cuáles serían esos productos, tanto para el termómetro como para el ciclado, que ustedes puedan utilizar al momento de comenzar a hacer su primer acuario. Así que pasamos ahora a lo que es nuestro tercer consejo básico para poder instalar nuestro acuario. Nuestro tercer punto básico es la decoración. Debemos de tener siempre una decoración adecuada a qué tipo de pez vamos a utilizar. Normalmente, por ejemplo, en cíclidos africanos, yo normalmente uso una decoración de piedras con un fondo de arena sílica. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo lo más adecuado posible a su hábitat natural. Si tenemos, por ejemplo, goldfish, tetras, guppies, podemos hacer una decoración con piedras, de esas piedras que son muchas veces hasta de colores, con plantas y plantas artificiales. Entonces siempre es importante saber el tipo o la decoración que vamos a utilizar. Ya cada quien va a decorar su acuario en base a su gusto, pero siempre consiguiendo los parámetros o las cosas básicas que su pez necesita. Por eso siempre recalco, es importante saber primero qué pez vamos a conseguir, para entonces ir armando nuestro acuario en base a eso. Dicho esto, pasamos ahora a lo que es nuestro cuarto objetivo, nuestro cuarto paso, que sería la iluminación. Es un punto básico. ¿Por qué? Porque es lo que nos ayuda a darle vistosidad a la pecera. La iluminación debe ir acorde a nuestro tanque. Si podemos ver, hay tanques que las luces se ven muy apagadas. No, lo que pasa es que necesita una luz mucho más potente, que es la que en realidad va a llevar al acuario. Siempre es importante no luces de colores, sino una luz blanca o azul, porque es la que va a resaltar mucho más los colores de nuestros peces. Entonces siempre verifiquen al momento de comprar las luces una que sea adecuada al tanque, no muy pequeña ni muy grande, sino una que sea adecuada al size del tanque, para que puedan entonces apreciar lo que es la calidad del pez, lo que es la forma, lo que es el colorido del pez. Entonces, dado esto, vamos a pasar a lo que es nuestro quinto objetivo, nuestro quinto consejo básico serían los termómetros. Los termómetros nos van a ayudar a poder controlar cómo se encuentra el agua. Muchas veces podemos tener un agua que está muy fría o muy caliente. Entonces, esto nos va a ayudar a mantener las condiciones óptimas para nuestro acuario. Les estoy dejando aquí abajo para que puedan ver lo que serían los termómetros básicos que ustedes pueden adquirir en el mercado y ponerlo en su acuario. Quiero resaltar, si les gusta el video, por favor suscríbanse, denle like, apóyennos con un comentario y siempre activando las notificaciones. Pasado esto, vamos a hablar ahora de lo que sería nuestro sexto consejo, que serían los acondicionadores de agua. Después que hemos pasado por el calentador, los ciclos de agua, la iluminación, la decoración y el termómetro, cuando ya comenzamos a armar todo esto, ya le echamos el agua a la pecera, tenemos todo listo, siempre es bueno tener en casa acondicionadores de agua. Estos nos van a ayudar a eliminar cualquier impureza que traiga el agua. Normalmente, o muchas veces donde vivimos, puede que le echen cloro o algún otro químico al agua. Entonces, estos acondicionadores ayudan a agrupar esas moléculas que son dañinas para nuestros peces. Entonces la hacen que se evaporen, se vayan por el filtro y un sinnúmero de cosas más que pueden ser perjudiciales a futuro a nuestros peces. Entonces aquí, con estos acondicionadores de agua, automáticamente estas impurezas en menos de una hora, ustedes van a tener un tanque ya prácticamente nítido para que puedan utilizar a sus peces. Ahora vamos a continuar con lo que sería nuestro séptimo consejo, que sería la aireación. Muchos de nuestros peces van a necesitar una buena aireación. Siempre es importante en todos nuestros acuarios, cuando vamos a comenzar, mantener una aireación constante, que esto nos ayude a mantener un tanque siempre, un agua en circulación. ¿Por qué? Porque hay peces que sí pueden sobrevivir sin una aireación, pero hay otros que no. Por ejemplo, si tenemos goldfish, si tenemos
ángeles, si tenemos, por ejemplo, aulonocaras, como yo normalmente crío, estos peces pueden morir al cabo de horas, dependiendo del tamaño de nuestro tanque. Ahora, si tenemos una aireación, ya sabemos que ahí no va a haber ningún problema. Entonces, siempre es importante, y lo recalco, mantener una buena aireación en nuestro tanque. Y por último, vamos a dar lo que sería lo que nunca puede faltar en nuestro tanque, que sería la filtración. La filtración es el punto principal para mantener un estanque en óptimas condiciones, porque ese es el que se va a encargar de mantener el agua limpia, el estanque en buenas condiciones y mantener muchos parámetros controlados. Existen diferentes tipos de filtraciones, tanto mecánicas, biológicas, pero siempre es importante poder saber qué filtración vamos a poner y qué aditamentos vamos a poner. Así que siempre aconsejo a mantener una buena filtración en nuestro tanque. Me preguntarán, ¿pero cuál es la filtración adecuada? Bueno, lo básico para tú tenerlo en tu acuario serían por lo menos de 2 a 3 veces el tamaño de nuestro tanque por hora. Por ejemplo, si un tanque mío es de 30 galones, por ejemplo, sería 2 o 3 veces superior. Es decir, si es 30, estaríamos hablando de 60 a 90 galones por hora. Entonces, esa sería la filtración adecuada para que nuestro tanque tenga una circulación y mantenga siempre el agua en óptimas condiciones. Entonces, siempre recuerden, mantener una filtración en óptimas condiciones, esa será la clave para mantener un estanque controlado, tranquilo y en paz. Entonces, vamos a hacer un recuento de todo, comenzando por los calentadores. Siempre recordamos que tenemos que tener calentadores. Luego de eso tenemos que tener como el ciclado del agua es muy importante al momento de comenzar a hacer nuestros peces. Luego de esto pasamos a lo que es la iluminación y la decoración. Luego pasamos entonces a lo que son los acondicionadores de agua y el termómetro. Y por último, que no puede faltar, los airadores y la filtración. Siempre recordando que para mantener un tanque en buenas condiciones, no importa el tipo de pez que tengamos, siempre es bueno tener aireación y una buena filtración, recordando por lo menos 3 veces por encima de la capacidad del tanque. Así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones y cualquier cosa, por favor, escriban en la caja de comentarios para que en el próximo video podamos responderle todas sus preguntas y hacer el video que ustedes elijan. Así que nos vemos en la próxima. Bye.